dado la historia como un paro de protesta y de advertencia. De protesta porque el país está en este momento indignado por la corrupción, por la impunidad de la corrupción, por la extensión de la corrupción. No hay área del Estado donde no se robe. No hay poder político y social que no vea enfrentado a un grupo plutocrático que maneja las riquezas del país para saquear a la patria. No hay instancia en la cual no se dé impunidad a los delitos de corrupción, al saqueo del erario público, a la destrucción de los bienes públicos. No hay momento en el cual no se hable que se quiera privatizar el agua potable porque hay un negociado, se quiere privatizar la electricidad porque hay un negociado, se está regalando el gas y se pretende modificar las condiciones de exportación porque hay un inmenso negociado de 20.000 millones de dólares a favor de la empresa Shell. No hay ninguna instancia en la cual no quede claro que el país está en este momento rechazando de manera clara, masiva, contundente y unitaria esta acción de impunidad a la corrupción. Y la impunidad, en un momento que la corrupción está marcada por el narcotráfico, genera todavía mayor incertidumbre en la vida social. Por eso también este paro es un rechazo claro y contundente a la inseguridad ciudadana. Y la inseguridad ciudadana está expresada en un hecho práctico. No hay policía nacional. Al no existir un régimen de policía institucional con sus respectivas condiciones de trabajo, de remuneración y de vida, al no existir sino una policía que trabaja 24 horas para el sector público, 24 horas para el sector privado, o sea, duerme cuando tiene que trabajar para el sector público y luego trabaja para el sector privado. No hay policía en el Perú. Lo que hay es un gobierno plutocrático que favorece la impunidad a todo tipo de robo y de delitos y que genera una, no solamente sensación, sino una real inseguridad ciudadana en el conjunto de nuestra patria. Es entonces la protesta frente a los hechos de corrupción y de inseguridad, pero también es la protesta y la exigencia frente a la vida cotidiana de los peruanos. Se han generalizado los regímenes laborales sin derechos. Los jóvenes, los trabajadores agrarios, los trabajadores de las empresas públicas, de las empresas privadas, en todos los sectores se ha generalizado la ausencia de derechos. Y el país exige que se restituyan los derechos, que se respeten los derechos, que se acabe estos regímenes discriminatorios y que haya una ley general del trabajo justa y adecuada. Se han también destruido prácticamente la empleabilidad. Gamarra está prácticamente cerrando. La micro y pequeña empresa en Perú está siendo destruida. En el agro, en las ciudades, en la pequeña industria, en la mediana industria. Trabajadores, clases medias, industriales, todos son afectados por la pérdida de derechos básicos del trabajo. Por eso la exigencia es que se respeten los derechos del trabajo, se restituyan los derechos y se avance en derechos fundamentales, que son los derechos que existen en la Organización Internacional del Trabajo, que el Perú está comprometido en que puedan ser realmente garantizados. Los derechos en la salud, los derechos en la educación, son complementos fundamentales del derecho de trabajo. Desde el aumento del salario mínimo hasta las condiciones de salud y educación, son todas las exigencias que el pueblo está planteando y que el gobierno, junto con la plutocracia, sistemáticamente se niegan a aceptar. Y también se exige los derechos a condiciones básicas de la calidad de vida. Una de esas condiciones es que el gas sea utilizado como un combustible domiciliario, a precio adecuado, y ese es el gas natural que tiene que ser conectado a los domicilios. En vez de tener ese gas natural conectado a los domicilios, solamente hay 200.000. En Colombia, en 5 años fueron 7 millones de conexiones que permiten bajar ese costo. Al no bajar ese costo, lo que está ocurriendo es que el gas peruano se está vendiendo a los domicilios 3 veces más caro embalonados en balones de GLP. Y además, sobre todo, se está dedicando a la exportación. Se está exportando nuestro gas en condiciones miserables, porque se está vendiendo a precios realmente miserables y se está trasladando en condiciones que se pretende sacar al Perú 20.000 millones de dólares, en los cuales dejemos de recibir regalías por la exportación del gas. Eso quiere hacer este gobierno en este mes y por eso protesta todo el país. Y en el sur peruano, en vez de masificar, industrializar y hacer del gas una potencia para el desarrollo industrial del sur peruano y todo el Perú, se está llevando el gas para quemarlo y producir energía eléctrica para vender a otros países sin desarrollar nuestra sociedad, desarrollar nuestra producción. Son estas las condiciones de exigencias en todos los ámbitos. Y quiero remarcar un ámbito particular que va a tener mucha importancia y mucha participación en este paro, porque el Perú pocas veces ha visto que se agredan las propias condiciones alimentarias a los peruanos. Aquí se ha puesto franja de precios para traer alimentos del extranjero de la peor calidad y para impedir que comamos lo que los peruanos producimos, para afectar
a más de 2 millones de productores campesinos en el conjunto del país, que son los que producen más del 60% de la alimentación de los peruanos. Así como se quiebra la pequeña y mediana industria, se está queriendo quebrar también al agro, y está queriendo destruir sus condiciones de asociatividad en el agro urbano, sea o en el agro costeño, en el agro andino o en el agro amazónico, para poder concentrar esas tierras en grandes latifundios dedicados a acabar con la madera o a sembrar productos transgénicos. Esas condiciones son las que están afectando a la mayoría del país, y por eso en esta oportunidad también, en el conjunto de nuestra patria, en Arequipa, en el Cusco, en la Amazonía, en Loreto, en el norte peruano, se van a movilizar todos los agricultores junto con los trabajadores, junto con las clases medias, junto con el empresariado nacional patriótico, a exigir que se respete la producción nacional y las condiciones de vida de los peruanos. Termino señalando que todas estas exigencias suponen defender la democracia. Estamos en un momento muy grave para la democracia. La patria es el pueblo organizado en sus derechos ciudadanos, y ahora la patria está en peligro, porque un grupo plutocrático pretende no solamente saquear la vida de los peruanos, saquear sus condiciones de derechos básicos, sino pretende también instaurar un régimen sin derechos fundamentales de la vida ciudadana que son básicos. El sur está militarizado para afectar a un pueblo como el pueblo del Valle del Tambo, que exige con justeza que tiene que ser un pueblo agropecuario, y que si quiere hacer minería, que la haga en condiciones buenas y en otras zonas, pero no destruyendo el principal valle agrícola que tiene el sur peruano. Se ha militarizado el sur, se han acabado derechos ciudadanos en gran parte del país, se está afectando con situación de inseguridad toda la vida de derechos fundamentales de la democracia, y por eso es que el país también exige democracia, una democracia con derechos de los ciudadanos, una democracia con ciudadanos activos que puedan expresarse, manifestarse y decirle al gobierno cara a cara que no estamos dispuestos a aceptar un gobierno de ineptos y de traidores, que queremos un gobierno que respete los derechos del pueblo, y que queremos también que en el Perú haya un cambio para poder tener un gobierno que sea un gobierno patriótico, democrático, al servicio de las mayorías nacionales. Este paro, por eso, es un paro de protesta, es un paro de alternativas, es un paro de exigencias por una patria con justicia y con libertad.